No importa si lo presenté 3 minutos tarde. Un segundo antes, enviada un segundo antes. Ah, mal No, no hay ping. problema. Lo que queríamos ahora era repasar para que vaya quedando clara la, el temita este de Ah, wow. Solo dos entregaron. solo dos Sí, entregaron. yo lo entregué. Seguramente lo subió, pero no le dio. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel. La que está. No, no hay. Yo lo subí. Si ahorita, por eso hace 2 minutos. A ver, capaz no le Disculpe, di. ingeniero, ¿no aparece el mío? No, No, tampoco. sí De, está. Sí está, El ingeniero. mío, ingeniero. Le voy a mandar screen al grupo, a ingeniero. ver, déjenme darle refresh a esto. Tal vez no había actualizado. A ver, ahora. Ahí están. Bien, bien. Ah, Entregado ve. un segundo después, Gabriel. Lo peor que fue, de verdad, fue 2 minutos, 1 minuto antes. Bueno, después. Ok, ok. Bueno, como hay cuatro presentables, parece si hacemos con la ruletita a ver quién es el, de cuál analizamos, así rapidito, a ver dónde está mi ruleta. Para ver de cuál analizamos. Hasta hace ratito que vi dos que ya han subido Laura y José Luis, creo me parece. Estaban bien sus diseños, están muy bien. Poner Ramiro, Gabriel, Augusto. Laura, Ahora. Augusto. Nadie más está, ¿no? Sí. Solo los cuatro, ¿cierto? Bueno, para que sea democrático y equitativo, vamos a ver quién es el feliz ganador, de quién vamos a analizar su tarea. Qué probabilidad hay que me toque. Que me va a tocar, pues. F, a mí. No, sí me tocó. Ramiro, A mierda, Ramiro, Mayer Messi. ¡Hala! Ramiro es el premiado de todas las clases, ¿no? Pues. Creo que no tengo que jugar ruleta rusa. Creo que no lo vamos a incluir a Ramiro para el próximo sorteo, Bye. para darle oportunidad a los demás. Siempre sale ahí. Ahora vamos a leer el enunciado. ¿Dónde está la tarea? Esta era, ¿no? El problema decía, se necesita contar con una base de datos en la cual se pueda llenar el registro de todos los pacientes que han ido atendiendo, que han sido atendidos por diferentes médicos y su respectiva especialidad de cada médico en una clínica, ¿no? Como estamos en estos tiempos de coronavirus, así que vamos a usar puros ejemplos de clínica. Tomar en cuenta lo siguiente, dice, ¿no? Un paciente puede ser atendido por uno o varios médicos. Un médico puede atender a varios pacientes, que es lo lógico, ¿no? Así es como funciona en la vida real cuando uno va a cualquier centro médico, no sea una clínica, un hospital privado o público, es así, ¿no? En su larga vida historial de paciente, de su historial médico, lo pueden haber atendido varios médicos y un médico obviamente va a atender a una infinidad de pacientes, ¿cierto? Y un médico, como vimos en la anterior clase, puede ser que no tenga especialidad, puede ser que tenga una, o puede ser que tenga muchas, ¿cierto? Dependiendo de la situación, se puede dar que pueda tener. eh, Ah, yo no le hice la tabla de especialidad. O sea, sí le hice, pero no la hice así bien que. ya. Claro, por eso lo puse ahí, lo resalté en los tres puntos Sí, para sí. tomarlo en cuenta en la normalización, ¿cierto? Ahora Que, vamos a ver a nuestro feliz ganador. Tenemos aquí, vamos a sacar esto acá que me estorba, ahora sí. aunque la especialidad sí lo hice. Ah, no, sí, me faltó la foreign key de esto de médico y especialidad. Me faltó eso. Ya. Bien. Igual después de que termine la clase, yo más tardecito lo voy a revisar uno por uno, sino que quería así agarrar al azar uno de cualquiera de ustedes para que entre todos lo analicemos y lo podamos verificar. Ok. Vamos a ver entonces, identificó la tabla paciente que está correctísimo, donde van a ir todos los datos del paciente, carnet de identidad, nombre, apellido, sexo, edad, nacionalidad. Bien, excelente, acá ya lo normalizó, donde lo separó en una tabla aparte de la nacionalidad, ¿cierto?
y un paciente puede tener una nacionalidad. Un paciente puede tener una o muchas nacionalidades, ¿cierto? ¿Está correcto? Donde identifica su ID nacionalidad, su código, su primary key, ¿cierto? Su descripción, que es donde va a ir el tema de la nacionalidad. Ya cuando estemos implementándolo en el sistema mismo, van a ver que en esta misma tabla podemos ir incrementando un par más de campos que nos van a servir para referirnos a la misma nacionalidad. Después aquí igual en la tabla paciente puede ir infinidad de campos, pero como estamos trabajando con lo básico, la idea es tener la idea básica del problema, ¿cierto? También identificamos la tabla médico, donde en el sistema, en nuestra base de datos, en esta tabla, se van a asignar o se van a registrar todos los datos del médico. Y aquí vemos, lo cual está perfecto también, ha identificado en la tabla paciente y en la tabla médico, en los dos, obviamente son personas y van a tener nacionalidades, ¿cierto? Y no vamos a crear una tabla nacionalidad para paciente y no vamos a crear otra tabla nacionalidad para médico, ¿cierto? Sino que la misma tabla nacionalidad, ahí van a estar registrados por una sola vez en el sistema para ambas tablas. Puede ser que haya otra tabla, esto supongamos que va a crecer, va a ser todo un sistema complejo para toda una clínica, para todo un hospital. Van a ver, aparte de los médicos, van a ver el personal administrativo, ¿cierto? Los trabajadores, supongamos que por acá va a haber otra tabla trabajadores, que no van a ser personal médico ni pacientes, sino el personal administrativo. Y estas personas igual van a tener su nacionalidad, ¿cierto? Entonces, esos mismos igual van a ocupar los datos o los valores de esta tabla nacionalidad acá. Y simplemente en cada una de estas tablas van a registrar o va a estar almacenado el numerito, su ID primario, ¿cierto? Ya no va a estar, por ejemplo, paciente boliviano, médico boliviano, trabajador boliviano. Se repetiría ahí 3 veces la palabra boliviano y, como venimos diciendo, ¿no? cada carácter a la hora de la verdad pesa en el tamaño en el disco duro, en memoria, en un montón de cosas, ¿no? Entonces ya no registraríamos 3 veces el mismo valor o la misma palabra, sino estaría registrado su código, su ID, y la descripción general va a estar registrado solamente por una sola vez en toda la vida de la existencia del sistema, ese dato, ¿cierto? Entonces acá está perfecto, está nacionalidad. Aquí entre el médico y nacionalidad hay una relación de muchos a muchos. Trae la matrícula del médico, trae el ID. Una pregunta. ¿Sí? Para hacer las foreign key, ¿puedo hacer así otra tabla donde estén las foreign key? O sea, no sé si me entiende. En vez de que esté en el medio, hacer otra de las mismas tablas, solo que con las foreign key. ¿Se puede? ¿Cuál tabla del medio me dice? O sea, entre la tabla de, digamos, de paciente y médico hay una tabla que es la foreign key, ¿no? Ajá. Donde dice paciente médico, se puede hacer así otra tabla donde ya estén, o sea, aparte, donde ya estén solo las foreign key, y que esté ahí en este lado. La foreign key se crea en una tabla aparte cuando la relación es muchos a muchos, como este caso. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Fíjense aquí de muchos a muchos, los primary key pasan como foreign key a la tabla de acá, ¿cierto? Ambos. Ahí es para expresar o para registrar las condiciones de muchos a muchos. ¿A eso se refiere? Vamos a borrar esto para que no se vea así tan chipadoso. Buenísimo este pizarrón. Esta tabla aquí me dice, ¿no? Ajá, ¿Okay? sí. Sí, O sea, puedo ponerlo en una tabla aparte, no sé si me entiende. O sea... Eso foreign key. Ahí están en una tabla aparte, están en una tabla separada y físicamente en el SQL van a existir así como tablas separadas. ¿Cierto? Y ahí pasan, cuando la relación es de muchos a muchos, automáticamente pasan los foreign key directo. Igual entre el médico y la especialidad, aquí está perfectísimo, es una relación de muchos a muchos. Y se crea su tabla intermedia donde va a ir registrado todas las, ahí va a converger, ¿no? Médico, especialidad. Por más que tenga una especialidad,
va a ir ahí registrado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el tema de Tango ID, puso las cardinalidades. El único detallecito aquí que le veo, Ramiro, a su diseño es que acá tenía que poner el ID nacionalidad. Ah, no, a ver. Y eso que nacionalidad no iría acá, en el caso del médico, porque ya lo va a registrar directamente acá. ¿Ok? Pero después, por todo lo demás, está perfecto. Así es como queda el diagrama de clases y como les vengo diciendo, el tema de la cardinalidad en el diseño de la base de datos es algo que sí o sí tiene que estar plasmado. ¿No? Este diseño de base de datos o el diseño del esquema de la base de datos viene a ser algo más o menos equivalente a un mapa perdón, a un plano de un edificio, ¿cierto? Donde lo puede interpretar dependiendo si es un plano arquitectónico, lo va a entender cualquier arquitecto, debería entenderlo, ¿cierto? Igual este diseño de acá, cualquier ingeniero de sistema de cualquier país, de cualquier galaxia, de cualquier planeta, debería también, con mirar este diseño, entender y saber plasmarlo en su motor de base de datos y plasmarlo en su sistema, ¿cierto? Esto es una nomenclatura estándar internacional con la cual cualquiera de cualquier nacionalidad o idioma incluso podría entenderlo. Obviamente ya si es aquí paciente, médico, está en español, pero existen otras nomenclaturas que quizás un poco más adelante lo vamos a ver, con la cual hace referencia a que se pueda entender o cualquiera lo pueda entender sin importar si estamos utilizando un idioma así para representarlo, ¿cierto? Pero así está perfecto. Yo creo solamente por este detalle de acá, Ramiro tendría un 36, yo creo. 36 sobre 100. Wow, eso sí que me sacó. ¿Está bien la nota, Ramiro? Bien. No, mentira. Así como lo ha hecho, perfecto. Sacaría una muy buena nota de un ratito por acá. Igual estuve viendo el diseño de lo que subieron primero, que fue de Laura y ahorita les digo, y de José Luis. Que habían subido primero. El de Laura está bienísimo, está espectacular. Laura fue un poco más allá en su diseño. Lo hizo más a detalle, contempló incluso la clínica. Este sistema o este diseño de base de datos soportaría para que tenga un historial médico en toda una red de una red hospitalaria, de una red de clínicas, ¿cierto? Puede ser que una clínica tenga, como ProSalud, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastantes sucursales. No es clínica, es un centro médico, pero igual la tabla aplica perfectamente, entonces ahí quedaría guardado el historial, incluso hasta de por cuál de esos centros médicos ha ido ese paciente, por qué centro hospitalario ha sido atendido ese paciente, por qué médico ha sido atendido. Y la verdad está muy bien, muy completo este diseño. Lo disgregó bien a detalle. Acá, por ejemplo, veo el tema de tipos de sangre, que ya fue incluyéndole más detalles a fondo al paciente. Por acá vi una tabla igual de registro. Esta tabla es del registro mismo, ya no, Laura, del paciente cuando llega al centro médico, ¿cierto? Laura. Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Sí, está bienísimo. Sí, lo único que me equivoqué fue que hice una tabla nacionalidad para médico. Eso me confundí. No tenía que hacerle, tenía que ponerla a que ya tenía. ¿Dónde está? Ah, este detalle de acá no lo había visto, cierto. Sí, ahí Sí, por ejemplo eso fue lo único, creo que yo me equivoqué. en ese caso ahí cuando ven que un dato aplica o puede aplicar a diferentes tablas, la tabla va a ser única siempre.
Esa es la idea de normalizarlo, ¿cierto? De que esté en un solo sitio registrado y de ahí pueda contribuir o tributar, como se llama, a todas las demás tablas. Más adelante, un ejemplo más complejo que vamos a ver. Lo mismo sucede con cuando hagamos ya un diseño de una aplicación comercial, por ejemplo, de donde hayan compras y ventas. En una compra y venta, si ustedes ven una factura, cualquiera sea, o un recibo, siempre van a ver el campo moneda, ¿cierto? Y eso va a estar registrado en una tablita así como esta, como nacionalidad, es decir, moneda, ID moneda y su descripción. Y ahí va a estar registrada moneda bolivianos, dólares, euros, yen, peso argentino, real brasilero. Van a tener una infinidad de monedas registradas solo en esa tablita, ¿cierto? Y esa tabla moneda la van a ocupar para todas sus transacciones en todas las tablas donde involucre, donde haya una compra, una venta, una reserva, etcétera, etcétera. Parece una tabla inofensiva, pero que a la larga, igual aquí que en nacionalidad, empieza a distribuir ya su primary key a diferentes tablas, ¿cierto? Y esa es la idea de que en un solo lugar se registre forever, como se llama, ese dato único y no se esté repitiendo, ¿cierto? Porque a la larga, como les digo, si lo dejan sin esa tablita ahí que parece inofensiva, se complica la cosa. Igual el de José Luis lo vi, estaba perfectísimo su diseño, solo que mientras carga, no se ve bien. También identificó la tabla médico, identificó la tabla pacientes, es una relación de muchos a muchos, se crea la tabla médico-paciente. Y está la tabla de especialidad, donde igual es una relación de muchos a muchos. Y se crea su tabla intermedia con los primary key, pero pasan como llave foránea, ¿cierto? Él lo hizo directo a lo que decía el ejemplo, está perfecto igual. Sino que la idea de acá, como lo han hecho Ramiro, Laura, por ejemplo, ellos fueron un poquito más allá. Y la idea, no sé si se dieron cuenta, Ramiro, Laura, mientras más campos le van adicionando la tabla, como que van saliendo más cosas, ¿no? Y uno mismo dice, pucha, esto se puede Sí, esto se puede normalizar y tal, uno va creando sus tablas y cuando acuerda tienen una base de datos monstruosa, ¿no? Pero mientras más grande sea el diseño de la base de datos, les aseguro que va a estar mucho mejor a la hora de implementarse. ¿Ok? Entonces, a modo de repaso, vamos a crear acá la tablita, algo así más o menos como hizo José Luis, por si quedaba alguna duda. No sé si llegó alguien más. A ver. Está Ramiro, Gabriel, Laura y Augusto. Nadie más está, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver acá, ¿dónde está mi Augusto, Gabriel, Laura, Ramiro? Perfectísimo. Están los cuatro. O si quieren analicemos el diseño de los cuatro acá. Y revisamos José Luis, de Gabriel. A ver, Gabriel. Para perdonarle su entrega tardía de un segundo después. Yo lo hice mal. A ver. Vamos a abrir acá para que sea más grande. Está la tabla paciente, está la tabla médico, está Eso bien. me refería a lo de las foreign key está abajo. ¿No sabías hacerlos en el medio o así en otra tabla? Ya, bueno, generalmente se lo hace ahí al medio, entre medio de las dos, para visualmente representar que forma parte de una relación, Ajá. ¿cierto? No sabía si unirlo o no, porque vi en internet que también hacen eso. No sabía si estaba bien o no, pero lo hice Sí, perfecto. cuando es la relación así, entre ambas, se tiene que estar unido para representar que esa es parte de esa relación. Ahora acá, Ah, por ya. ejemplo, Que me fíjense, faltó unirla, porque la uní y la borré. Mm.
Ay, aquí estoy viendo una cosita, por ejemplo, donde está mi lapicero, déjenme ver, la tengo. Y ahí es donde me equivoqué de la especialidad. Sí, eso, y por ejemplo acá 2 veces repite el nombre de la tabla. En papel soporta todo, puede ponerle, ¿no? Pero si a la hora de ir a SQL o al gestor de base de datos que sea, si trata de crear una tabla con el mismo nombre 2 veces, no le va a dejar, ¿cierto? Entonces aquí visualmente su diseño me dice que tengo que crear 2 tablas con el nombre paciente y eso no se va a poder, ¿cierto? Por eso es lo que le decía, que se crea esta tabla intermedia, esta relación, usted la quiso traer acá, ¿cierto? Ah, pero es que vi en internet y no sabía si unirlo o no, porque lo había aparte. Y Ah, pues, ya. no sabía si unirlo o no. También depende el ejemplo de internet que haya visto, dependiendo de qué contexto se trataba, ¿no? Porque esto puede variar mucho dependiendo del requerimiento o del problema que le están planteando. Ah, ya. Un, un diseño de base de datos para cada caso va a variar o va a ser muchas veces diferente el contexto. No, por ejemplo, hay un sistemita que he vendido, creo, a 5 empresas diferentes, que es un sistema de control de ventas de agroquímicos. Las 5 son 5 diferentes empresas, de las 5 ventas en agroquímicos, pero las 5 lo hacen Cambio variables. Ñe. ajá, las 5 lo hacen de diferentes formas, lo almacenan de diferentes formas, su inventario es diferente. Así que cada vez que me ha tocado implementarlo en cada una de ellas, he hecho modificaciones a la base de datos porque varía su forma de cada uno, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es un ejemplo bien genérico, pero que ya dependiendo, como les digo, del contexto, de la necesidad del problema o del cliente, ahí ya va a variar, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tiene que estar unida y el nombre siempre es Sí, sí. recomendable, como yo le digo, le pongo paciente médico, el nombre de las 2 tablas seguidas con un guión para identificar de que es una relación, ¿no? Entre Ah, ambas. ya. Ujú. Ah, y acá quería ver una cosita. La tengo. ¿Dónde está el primer diseño que abrí? El de Ramiro, creo que era. ¿Dónde está mi ordenador? Acá. Que igual es válido para todos los otros diseños que han hecho. Acá. Vamos, de un ratito lo vamos a abrir para que se vea mejor. Acá. Aquí está perfecto, ¿cierto? La relación entre paciente y médico, la relación es de muchos a muchos, se crea su tabla intermedia y pasan los foreign key. Hasta ahí está clarísimo, porque no he visto que todos lo han hecho bienísimo, espectacular, está muy bien. Y aquí en esta relación, uy, ¿qué hizo mi lapicero? En esta relación, no solamente, o en muchas ocasiones, no solamente van a ir los 2 campos locos volando ahí, es decir, los 2 primary key como llave foránea, sino que aquí ya pueden ir un montón o pueden ir más campos relacionados a esta operación o a esta transacción de acá. ¿Cierto? Por ejemplo, acá entre el paciente y el médico está la relación de atención, ¿cierto? Está el paciente y el médico. Aquí se va a repetir muchas veces el paciente con su médico que lo va a atender. Y aquí mismo, por ejemplo, si yo quiero registrar la fecha que fue atendido, ¿dónde iría? Iría en la tabla especialidad, médico especialidad, nacionalidad, médico, paciente. No, tendría que ir aquí, ¿no? Dentro de la tabla, dentro de esa misma relación paciente-médico. Lo vamos a hacer aquí en PowerPoint en un momentito. Vamos a copiar el mismo diseño de Ramiro, ¿ok? Entonces yo lo tenía por acá. Ingeniero, ¿eso no tendría que ir en la tabla registro?
Sí, usted lo ha sacado en una tabla de registro aparte, ¿cierto? Porque el de usted está, en su contexto, está más detallado, más... También por ese ejemplo también me guié. En la foreign key lo hizo aparte. Ahora venga, la vamos a sacar de duda acá en un ratingo. Quiero copiar todo esto para hacerlo aquí. Pues, paciente. ¿Cierto? Edad y todos los campos más que puedan haber, ¿cierto? Esto. ¿Qué se hizo? Bueno, incluso más adelante en un diseño más especializado, las tablas médico y paciente se vuelven una sola tabla. No sé si lo visualizan porque prácticamente tienen los mismos campos, ¿cierto? Pero todavía no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a dejarlo así simplemente. Y aquí va a seguir mi matrícula, ¿cierto? Así es el diseño como está de Ramiro, ¿no? Lo que yo les decía, y ahora vamos a ir también a lo que me dice Laura y ¿cómo se llama? Gabriel. Acá, por ejemplo, entre paciente y médico se crea la relación, ¿cierto? Aquí en esta tablita es donde van a converger y ahí voy a tener todo el historial del qué paciente fue atendido por qué médico, ¿cierto? Pero también necesitaría saber yo en ese historial o el sistema o lo que vayan a ocupar el sistema, qué fecha fue la atención de ese paciente, ¿cierto? Una fecha de atención, pero esto ya no sería ya de foráneo, ya sería un campo normal propio de esa tabla. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice por acá? ¿Dónde está el diseño de Laura? No se ve. Uy, no se ve el de Laura. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Creo que hay que descargarlo y darle la vuelta, ¿no? Ahí aparece en la parte superior. ¿Estaba ya? Ajá, sí. Ah, no lo vi. Perdón. Creo que ahí se ve mejor. Oh, gigante esa tabla. Diagrama, mira. Registro viene a clínica. Ah, ya. Acá a usted, Laura, le sale, por ejemplo, está bien lo que ha hecho en esta tabla registro de acá, porque usted está aumentando más el contexto de la clínica, ¿cierto? Sí, Si se fija igual acá, ahí ya tendría todo el registro de la transacción, se llama de la operación completa, porque acá igual está registrando, está la matrícula del médico, está el carnet de identidad del paciente, correctísimo, está el diagnóstico, que era lo que yo iba a hacer acá.
el diagnóstico e inclusive acá puede aumentarle la fecha de registro, fecha de salida del paciente, ¿cierto? Es decir, que esta tabla de acá, por ejemplo, ya no la necesitaría, lo voy a marcar acá. Su tabla paciente médico, inclusive esta de acá, clínica médico, clínica paciente, y tiene paciente médico también, no lo veo por acá. No, Ay, no tengo paciente médico. sí, ahí ya no la Me necesitaría, olvidé eso. ya no la necesitaría esas dos, simplemente esta de acá, porque ahí donde van a converger, fíjese, está el NIT de la clínica, está el carnet de identidad del paciente y está el registro del médico, ¿cierto? Y este ID registro va a ser el número de orden, el número de registro que va a ir incrementándose conforme van creándose nuevas atenciones, ¿cierto? Entonces estas dos de acá. Sí, pero ¿por qué no necesitaría esas dos? Porque son de muchos a muchos. Claro, lo que pasa es que aquí también no se le puede visualizar por lo que están separadas, pero esta tabla, haga de cuenta que la ponemos aquí al medio y va a estar la relación entre las tres, entre cliente, paciente y médico, esta tabla de registro. Ah, ya, sí, ¿Lo sí, ve? sí. Lo Ya. visualiza, ¿no? Ajá. Es más o menos, Sí, más o gracias. menos, más o menos similar al ejemplito que hicimos el otro día, que lo tengo por acá, creo. No me acuerdo si Es que estaba un poco en desorden, entonces no pude sí, acomodarlo bien, creo que fue eso. más o menos es similar a esta, la que hicimos el otro día, ¿cierto? Donde esa misma tabla del medio, ahí convergían todos. ¿No es? Exactamente, o más o menos el mismo escenario. De acá hay que lo dice el archivo. Oh. Aquí. ¿Cierto? Esta tabla acá, si la pone al medio, ahí van a converger clínica, matrícula y médico. ¿Cierto? Ya no necesitaría esta clínica médico y clínica paciente. Porque si la registra a la hora, al momento de implementarlo en su sistema, ahí se va a dar cuenta que le van a quedar volando esas dos tablitas y solamente van a necesitar solo esa tabla. ¿Cierto? No le he dado la vuelta y no me he dado cuenta. Pero está perfecto. Ah, ya. Vamos Sí. a verlo acá. Uy, ¿qué lo hice? ¿Borré lo que estaba haciendo? Está bien, solo que debería estar aquí. ¿Cierto? Acá lo que ha hecho Laura, a esta tabla, que también está correcto, es el registro de atenciones, ¿no? Se puede llamar esto a la larga registro médico o historial clínico. Prácticamente va a ser el historial clínico del paciente con el médico, ¿cierto? Está el carnet de identidad, está la matrícula, está la fecha de atención, ahí como un campo propio, el diagnóstico. Acá también Laura lamentó que está correcto, un ID registro que se llamaba. Y ese se viene a convertir en su llave primaria de esa tabla, ¿cierto? El hecho de que sea una tabla creada de una relación muchos a muchos donde se pasan ambas llaves foráneas no quiere decir que esa tabla no va a tener una llave primaria o que no va a tener campos propios, ¿cierto? En esta tabla se van a crear sus propios campos propios de ese contexto, ¿cierto? Yo quiero tener la fecha de atención, el diagnóstico, no sé qué más podrá venir acá, a ver algo que me ocurra.
fecha de atención, fecha de alta, cuando salió, ¿cierto? Cuando le dieron de alta. Pueden haber infinidad de campos propios que van a ser parte de esa operación de ahí. ¿Cierto? Entonces yo puedo utilizar esas tablas intermedias para unirlas con otras tablas. Sí, puede utilizarla para ¿Verdad? unirla con esa tabla, correcto. Ah, ya. Ujú. Está bien, gracias. Sí, puede unirla. Cuando hagamos un diseño, por ejemplo, para registrar una factura, igual van a ver que es una operación de muchos a muchos, se crea su tablita intermedia y esa tabla intermedia al final se convierte en una tabla con vida propia, al igual que esta, con su ID, con su primary key, con su campo propio, aparte de la foreign key que pasan. No sé si hay alguna dudilla. No, ya resolví mi duda. Claro, ¿no? Sí, pero está claro. Sí, ¿no? Como les digo, y ahí como el diseño de Laura prácticamente. Y eso que aquí solamente hemos modelado el registro prácticamente este es el historial clínico de un paciente, ¿no? Está la clínica, está el médico, está la especialidad. ¿Diagrama de un hospital es más grande? Sí, porque aquí, como le digo, solamente estamos modelando ese pedacito que se registre el historial médico. Acá Acá, por ejemplo, no estamos tomando en cuenta qué medicamentos se le están suministrando. Tendríamos que crear una tabla de medicamentos y eso va a ser parte también de este registro. Y no sé, un montón Wow, de cosas es más que pueden. gigante, es gigante la Ajá, tabla de... Wow. un montón de cosas más que pueden. Ahorita, por ejemplo, solamente hicimos ese contexto, ¿no? Del registro del historial médico, ¿no? Y como vieron acá en el ejemplo, no sé si la vieron la diapositiva que subí, cómo fue la evolución de nuestra tablita médico, ¿cierto? Luego le aplicamos normalización y seguimos normalizando y llegamos a eso. Nuestra tabla médico se convirtió en eso solo para registrar los datos del médico. Obviamente que, por ejemplo, acá la nacionalidad, la tabla sexo nos va a servir para todo el contexto del sistema, ¿cierto? Aquí en este diseño, o acá en el de Laura, a ver. No sé si le puso el paciente y médico, ambos tienen sexo. Bueno, no lo visualizo, pero si tuviera el campo sexo en ambas tablas, está, ¿no? Sí, esa tabla le tiene que servir para ambos, ¿no? solamente tiene paciente. Ah, ya. Pero igual ahí le puede servir para el Sí, médico. pero al de médico ya no lo relacioné porque estaba muy grande. Ya. Claro. ya no iba a entrar. Ya, ¿no? Sí, estaba demasiado grande y luego va a salir más. Sí, correcto. No, tengo un intruso aquí. No, entonces, si no hay alguna duda, les voy a subir otro ejemplito para que lo hagan hasta la próxima clase, a modo de que lo practican. Está bien. Y ahí lo analizamos. Y también les encargo instalarse el SQL en sus máquinas. No está Marco ahora, no me olvido de contactarlo, No. Marco, para solucionarle su problema. Pero los que están aquí ahora presentes, por ejemplo, Ramiro, ¿tiene el SQL en su máquina? Estoy intentando entrarle, pero me dan en la laptop, en mi computadora de escritorio, no le quiere dar. Otra alternativa sería que lo haga con máquina virtual, como lo estábamos haciendo así. Solo traer la máquina virtual y después, si quiere, la borra esa máquina virtual y ya no le afecta. Sí, eso creo que tendría que hacer. Después José Luis, ¿lo tiene instalado? Yo lo voy a hacer en máquina virtual. Gabriel, sí, mejor si lo hacen en máquina virtual. Si bien ese momento cuando la corren en la máquina virtual le consume RAM, pero después cuando la apagan,
todo lo que le instalan por SQL, Visual Studio es bastante pesado, ¿no? Y si lo dejan instalado dentro de su misma máquina como tal, eso va a estar ahí funcionando siempre, ¿no? Mejor si lo instalan aparte, en una máquina virtual. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Entonces, con eso finalizaríamos hoy. Como les dije, tengo una reunión ahora de los profesores a las 5:15, 5:30, que me parece que es. Entonces, yo le voy a subir otro ejemplito más Está bien. para que lo practiquen. Ya. Voy a buscar voy a pensar un ejemplo donde se vea más grande el diseño. Oh, wow. Wow. Ok, con eso finalizaríamos ahora. Entonces, le voy a subir la clase igual al... Está bien, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, nos estaríamos viendo el martes. Sí, está Ok, bien. Hasta luego, ingeniero, ingeniero. hasta luego. Se Ok, cuida. que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, Chao, chao, hasta cuídate. luego. Igualmente, hasta luego. Buen fin de semana.